Después acá. Bueno, em, empezamos. Primero un poco, antes que empezamos con realmente hablar de teoría, un poco sobre la materia. Entonces la materia está, digamos, en plena renovación. Es que originalmente era una materia solamente para biólogos, ahora es en realidad es más importante para químicos, porque para los químicos es obligatorio y para biólogos es optativo. Igual no queremos tener dos materias porque en general hay muy pocos estudiantes y hay una forma para que será una materia interesante donde van a aprender suficiente ambos biólogos que químicos. El único problema que siempre tenemos es que los químicos, porque cursaron químico y cursaron muy pocas cosas con conceptos biológicos, a veces les falta un poco el fundamento. Por eso este año escribimos un libro que son unas 40 páginas que tiene los conceptos más importantes como fundamento para esta materia. Mariela, ¿vos sos química o biólogo también? Química. Bueno, ¿ya leíste este documento? Lo empecé a leer, sí. Bueno, ok. Em, ¿Te parece difícil o decís, no, sí se entiende? No, se entiende, se entiende. Yo en el el año pasado cursé biología, que me había quedado de primero, y en biología algo vemos de transcripción, traducción, algo así muy por arriba, así que más o menos voy siguiendo. Bueno, está perfecto, sí, porque seguro algo de conocimiento tienen, sea de una materia en biología, sea quizás del secundario. Entonces también es como un poco la de repetición y yo supongo que va un poco más profundo. Y tiene algunas cosas que quizás no son tan necesarias para entender los teóricos, pero que pueden ser importantes para la última parte donde vamos a hacer algunos seminarios. Eso significa que tienen que leer papers de investigación biológica. Bueno, y en esta cosa puede ser, porque todavía no sabemos qué papers vamos a elegir, puede ser que haya cualquier cosa. Bueno, para estos papers yo supongo que también con este documento tenés suficiente fundamento para que puedas entender, aunque sea un poco por arriba, qué están haciendo en estas investigaciones. Bueno, siempre cualquier pregunta, aunque es algo fundamental o si es algo de esta materia, siempre lo puedes preguntar en un foro. ¿Sí? Hay un foro teórico y vamos a tener un foro del trabajo práctico. Ok, la primera parte, que ya lo tengo más o menos preparado, es una parte que podemos llamar biología estructural. ¿Sí? Entonces vamos a mirar a cómo llegamos de una secuencia proteica a una estructura, cómo llegamos desde una estructura a la función de una proteína. Y este no solamente a nivel molecular, pero también un poco a nivel biológico. ¿Sí? Por eso también los químicos tienen que saber algo de fundamento de biología celular. En los otros bloques vamos a mirar un poco al metabolismo, pero primero en el segundo bloque vamos a mirar un poco a regulación, ¿sí? A cosas de alostería, y ya en este bloque empezamos un poco con el concepto de conformeos. Bueno, y al final hay un trabajo práctico. Bueno, ese trabajo práctico es el trabajo práctico viejo, eh, más o menos adecuado para hacerlo en forma virtual y todavía no corresponde bien a la parte teórico. ¿Sí? Es porque, bueno, esta materia lo tenemos que desarrollar con tiempo y ahora la parte teórica ya está más o menos terminado y ahora nos vamos a concentrar en la parte del trabajo práctico. Pero bueno, porque estamos con la virtualidad, es difícil saber qué podemos hacer. Por eso estamos aquí. Ok. ¿Alguna pregunta? No, de momento ninguna. Bueno, ok. Entonces, vamos a empezar con la clase.
A ver cuántos diapos tengo. Ah, sí, lo tengo en el próximo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cómo llega, o cómo llegamos de una secuencia a una estructura. Bueno, no nosotros, pero la proteína. ¿Sí? Y esto obviamente tiene que ver con las fuerzas físico-químicas. Entonces vamos a hablar mucho de esto. De secuencia, acá tenemos una secuencia, que en este caso es una secuencia de la base de datos de Protein Data Bank, que significa que esta proteína viene con una estructura determinada, sea por rayos X o por NMR. ¿Sí? Y de aquí, acá tenemos la secuencia, que es una 4-cumarato-CoA ligasa, y acá tenemos la estructura. Secuencia, estructura. En la próxima clase vamos a ver, bueno, cómo este corresponde a su función. Y juntos vamos a entender mucho mejor la parte de química biológica. Bueno, esta clase, ese es el contenido, ¿sí? Yo voy a tratar de hacerlo en bloques con pausas cortitas, porque las clases online a mí me parecen mejor si son más cortos. ¿Sí? Las clases de 50 minutos online para mí es mucho. Bloque 1, la descripción de estructura y lo que no es la descripción, porque ese es un error común, lo vamos a ver. Después vamos a hablar de folding, de inglés, o plegamiento en castellano. Y en bloque 3, de fold, y en castellano usamos plegado. Y voy a explicar por qué usamos estas palabras que parece que significan lo mismo, lo usamos en general un poco diferente. Bloque 4, miramos un poco las características de las estructuras secundarias, que deberían saber qué es, pero que más que nada los biólogos en general no saben más. Si no lo saben más, es una indicación que tiene que volver un poco a la materia de química biológica 1, porque eso es algo que es bien fundamental. Bueno, seguimos después de estructura secundaria, vamos a mirar a la estructura terciaria, y vamos a hacer en varios pasos. Primero vamos a mirar a cuáles son las restricciones en el espacio efectivo de estructuras, y algo intermedio entre secundaria y terciaria que se llama la estructura supersecundaria. Bueno, y terminamos con cosas como dominios y múltiplos y complejos. Ok, bueno, la próxima clase, entonces para el viernes, va a ser una clase teórico-práctico que tienen que preparar. En el aula ya hay una que se llama teja, donde está todo. Hay como 2 tareas que voy a mencionar en este teórico, porque son cosas muy, muy pequeñas, unos 10 minutos cada uno para hacer. Y después tienen que leer un paper que es un review. Y este review no trata de estructura o algo, trata de algo que se llama regiones intrínsecamente desordenadas. Y obviamente hoy ya lo voy a explicar un poco cómo funciona. Bueno, viene con varias preguntas, lo tienen que hacer con un cuestionario. Creo que los cuestionarios ya vienen con las preguntas. De cualquier forma, vamos a hablar de estas cosas en la próxima clase, donde también vamos a introducir a los ayudantes, al JTP y al ayudante. Me olvidé de introducir a mí mismo. Bueno, yo supongo que ya saben que tengo un poco un acento. Es porque soy de Países Bajos, soy neerlandés, o como ustedes normalmente dicen, holandés. Yo estudié ciencias moleculares. Es una mezcla entre física, química y biología. Hice mi doctorado en Holanda en fitopatología molecular, y después me mudé a Argentina para empezar un postdoc, y después me dediqué en realidad a la parte de bioinformática y biología computacional. Pero dado que mi tema de investigación es dedicada a superfamilias de proteínas y cómo funcionan, también trabajo mucho con biología estructural. Y el tema exacto de mi investigación es el metabolismo secundario, y que de aquí también tengo mucho conocimiento de metabolismo, y acá estoy en QB2. Bien, próximo diapo. Ok, entonces si todo está bien, ya saben
de la materia química biológica 1 que existen descripciones de estructura de proteína. Lo que es muy importante y lo que en general no te enseñan es que esas descripciones son un poco antropomórficas. ¿Sí? Son descripciones humanas de la estructura y no es exactamente cómo funciona. Bueno, es decir, sí, la estructura, el fold, entonces el estado nativo final de una proteína en acción, digamos, que es capaz de funcionar, se puede hacer en estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Pero no es que el plegamiento, el proceso de folding, sigue estos pasos. ¿Sí? Obviamente, está todo determinado por la estructura primaria, la secuencia de aminoácidos de un polipéptido que sale de la ribosoma, ¿sí? Y directamente empieza a plegar. Y no es que primeramente se arma la estructura secundaria, no, es un conjunto de pasos. Bueno, que es la estructura secundaria, también es algo muy fácil para perder. Se recuerdan seguramente que tiene algo que ver con puentes de hidrógeno. Y lo que es importante es que son los enlaces, los puentes de hidrógeno entre los grupos amino y carbonil, ¿sí? Del backbone, del esqueleto del polipéptido. Entonces no de los grupos residuales. Arma secundaria. Y acá tenemos los ejemplos de los dos más conocidos. Luego vamos a ver que hay varios más, que es el beta sheet y las alfa hélices. Bueno, otra cosa que siempre olvido, siempre me pueden interrumpir si hay algo que no se entienden, ¿sí? Sencillamente gritan y... Bien. Ok. Estructura terciaria, ¿sí? Es la conformación plegada de un solo polipéptido formada por la condensación de los diversos elementos secundarios estabilizada por un gran número de interacciones débiles. Bueno, está bien definido. Luego vamos a ver que aunque está bien definido, no nos ayuda mucho. Bueno, ¿qué es la estructura cuaternaria? La cuaternaria entonces es todo que tiene que ver con un polipéptido y otra cosa. Puede ser otro polipéptido, puede ser por ejemplo un metal o puede ser un grupo prostético. Eso se llama la estructura cuaternaria. Bueno, ese es un ejemplo donde podemos ver que el plegamiento, el proceso de folding, así usamos la palabra plegamiento en la biología estructural porque suena un poquito más activo que plegado. Plegado suena un poquito más estático. Aquí plegado es fold, el estado final, y plegamiento es el proceso. Entonces, si miramos a la descripción de estructura en primario, secundario, terciario y cuaternario, no tiene nada que ver con lo que pasa en el proceso. Y acá tenemos un ejemplo, ese es PEP3, que es la estructura de pepsina porcina de chancho, y muestra claramente que es un poco diferente. Acá en rojo, ¿sí? Ese es el sheet número 1. Y este pedazo de texto, ¿sí? Viene del archivo PDB que corresponde a esta estructura, ¿sí? Esta estructura está... la imagen viene de BMD, que es un browser de estructuras. Entonces, este programa lee esta información de un archivo de texto y arma esta figura. Y lo que se ve acá tenemos en cifras romanos, plegado 1, plegado 2, plegado 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Esos son pleated sheets. En castellano creo que mejor será decir una hoja plisada. Entonces, no es que un beta sheet es uno con otro. No, en general, puede ser que son dos, pero en general son mucho más. Y el primero, en este caso, consiste de 6 pleats. El pleat 1, pleat 2, 3, hasta 6. Y lo que se ve es que pleat 1, ¿sí? Viene de glicina a posición 2, de prolina a posición 5. Y ese está conectado a pleat 2 de posición 164 hasta posición 167.
que claramente está, si miramos a los otros números, que está en el medio del polipéptido. Entonces, antes de armar esta estructura secundaria, ya tenemos que tener más o menos un acercamiento de estos dos pedazos de secuencia. Entonces, es un conjunto del proceso. Bueno, es un error muy común pensar que, bueno, primeramente vamos a tener la formación de la estructura secundaria. Una vez que esos están, vamos a tener la terciaria. Es un poquito más complejo. Acá abajo dice, la formación de la estructura secundaria depende a veces de la estructura terciaria. Bueno, ¿entienden Acá un ejemplo de estructura cuaternaria. Pero se nos sale del paradigma. ¿Perdón? No, nada, que yo siempre había pensado que la primaria condicionaba a la secundaria y la secundaria a la terciaria y no al revés. No, pero nada, era un comentario. No, pero bueno, yo no sé por qué, pero mucha gente tiene esta idea. Y es obvio, la primaria sí es la más importante. La primaria determina todo. ¿Sí? Pero a veces necesitas un poco de la formación preterciaria para tener la posibilidad de armar la secundaria. Y lo mismo pasa, y acá se ve un ejemplo, es esa hemoglobina de burro, que tiene un grupo apostético, un grupo Heim. Y acá está en amarillo, acá lo ves, ¿sí? Acá la proteína está en la forma cartoon y el grupo Heim está en forma stick, y acá vemos todo en la forma van der Waals, que significa que es más o menos el alcance de los electrones de todos los átomos. Y se ve que obviamente que ese está tan cerrado que va a ser muy difícil que el grupo N entra después de la formación terciaria. Es mucho más probable que es un conjunto, que el último paso del plegamiento, ¿sí?, es un conjunto entre terciaria y cuaternaria. Bueno, esta de las definiciones no es solo algo de esta definición de estructura. Eso es algo en general que podemos aplicar a definiciones. Definiciones son muy útiles, pero la definición nunca es capaz de cubrir todo. Es una definición que significa, bueno, acá lo tenés más o menos. Para entenderlo exactamente, tenés que leer por qué llegamos a esta definición. Otro ejemplo, ese es un factor de transcripción que consiste de dos polipéptidos, entonces otra vez es estructura cuaternaria, y este solo se puede armar cuando está el ARN que tiene que conectar para activar la transcripción, y en este caso debería ser también con el motivo que corresponde a este factor de transcripción. Si no está, no vamos a tener ni la forma cuaternaria, pero tampoco la terciaria, ¿sí? Claramente son dos hélices. En general, estos son polipéptidos que están dando vuelta en el núcleo buscando ARN. Una vez que encuentran ARN, se arma la estructura. Es muy dinámica. Bueno, entonces yo creo que ya está un poco claro cómo yo y en general todos los biólogos que trabajan un poco en constructura en Argentina están usando plegamiento y plegado, en inglés el folding y el fold. El proceso de plegamiento lo llamamos plegamiento. Y es algo diferente que al final el plegado, el estado nativo. Bueno, no es que hay un solo estado nativo. Esa es otra cosa que aprendemos. Entonces, si vamos por ejemplo, a la base de datos de PDB, la idea es que si tenemos de una proteína 5 estructuras diferentes, que esas 5 estructuras son muy parecidos. Sí, son muy parecidos, pero a veces hay uno, o hay dos, o tres, o cuatro, que son bastante diferentes. Y ese tiene que ver con la dinámica de la proteína. Lo que pasa muchas veces es que tenemos
un estado nativo de la proteína sin nada y tenemos otro estado nativo, por ejemplo, si es una enzima, con un sustrato. Bueno, con el sustrato, ¿sí? Necesitamos una dinámica y que aquí la estructura de la proteína es un poco diferente. Bueno, lo que todavía mucha gente no sabe es que estos dos estados nativos, que nosotros llamamos conformeros, también pueden existir en ausencia del sustrato. Y eso lo vamos a ver en el segundo bloque más que nada, cambia todo cuando estamos mirando a la parte cinética. ¿Sí? Bueno, también tenemos un plegamiento erróneo, a veces pasa, no pasa mucho, y resulta en un estado desnaturalizado. ¿Qué significa? Bueno, significa que hay algo mal con la interacción con el solvente, con el agua. Eso significa que estas proteínas se ponen insolubles. Y esa es otra cosa que muchos biólogos no saben. Proteínas sí son solubles, ¿sí? Realmente se encuentran en solución. ¿Para qué están funcionando? Es decir, la mayoría, otros no, ¿sí? La tubulina y la actina son estructuras que no son tan solubles. ¿Por qué? Porque cumplen un rol estructural. Bueno, y también sabemos que, por ejemplo, existen priones y existen amiloides, que son proteínas que están después, en algún punto en su función, van a tener un error y de aquí se ponen insolubles, pero este en general genera problemas a la célula. Ok, vamos a mirar primero entonces al plegamiento. ¿Cuál es la fuerza principal que lleva a cabo el plegamiento? ¿Sí? Esas son las fuerzas van der Waals. ¿Qué son las fuerzas van der Waals? Los químicos lo saben mejor que yo. Yo lo tenía que buscar porque no sabía exactamente qué era. Me recordaba un poco, pero estoy trabajando ya tanto tiempo en biología que no me recordaba exacto. Pero es más o menos así. Los átomos tienen nubes de electrones, ¿sí? Algunas moléculas son muy polares y otras no. Pero no es tan importante. También las moléculas que son apolares se pueden polarizar un poco. Y esas son cosas por procesos estocásticos. Significa que en algún punto vamos a encontrar algo como acá abajo, donde dice Simple Atom. Puede ser, por un proceso estocástico, que en algún punto hay un poquito más de cargo electronegativo a un lado de la molécula, del átomo. Bueno, puede instigar. Bueno, es una fuerza. Y esta fuerza puede ser que instiga también una polarización de otro átomo, de otra molécula. ¿Sí? Bueno, se llama London Dispersion Force. Y esa es la fuerza van der Waals que resulta en atracción. ¿Cuándo lo podemos encontrar? Bueno, entre 6 angstrom y 4 angstrom. ¿Por qué? ¿Qué pasa a 4 angstrom? A 4 angstrom, si esta distancia se pone muy cortita, igual es como el núcleo siente el núcleo y que los electrones sienten este electrón. Entonces, hay dos posibilidades. O estos dos colapsan, eso significa que van a tener una reacción química y se arman otra molécula, o hay una repulsión. Bueno, esa es la otra fuerza van der Waals que se llama repulsión Pauli. Y esta repulsión Pauli previene el colapso de moléculas. Bueno, entienden un poco que puede ser una fuerza muy importante en un proceso como plegamiento de proteína. Ok. Un segundo, no, si preguntaron algo no escuché bien porque están con los dispositivos prendidos acá. Ahí lo apago. Ok. ¿Sigo? Sí. Ok. Bueno, las fuerzas van der Waals, pensando en lo que tenemos que encontrar, es un polipéptido que sale del ribosoma y eso se encuentra en el solvente que es agua. Y agua es
es una molécula muy rara y vamos a entender desde esta materia por qué agua es tan importante para la vida. Y el agua genera que se llama el efecto hidrofóbico. Es puro fuerza van der Waals, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, residuos apolares, es lógico, tienden a asociarse mutuamente, ¿sí? Porque son apolares y no tienen atracción con cosas hidrofílicos. Hidrofílico va con hidrofílico y hidrofóbico no tiene nada con hidrofóbico. Ok, entonces, cuando los residuos polares salen del ribosoma, lo que van a encontrar es agua. Este resulta en repulsión. Pero ¿cómo es repulsión? Porque hidrofóbico, ¿qué fuerza tiene? No tiene fuerza, ¿no? Es que hidrofílico, puedes entender, bueno, tengo un dipolo, ¿sí? Y que acá tengo algo positivo y acá tengo algo positivo. Sí, acá tengo repulsión. Y si ese positivo, y este es negativo, tengo atracción. Pero si acá tengo algo positivo y ese es hidrofóbico, no hay una fuerza. Entonces, ¿de dónde viene esta repulsión? Sí, este viene de la parte de entropía. ¿Y cómo es? Bueno, acá se puede ver el acercamiento de, digamos, dos partes de un polipéptido, o puede ser dos proteínas, la verdad es que no sé. Y en el medio hay como agua, ¿sí? Cada punto rojo, salvo el punto que se mueve, que es algo que no sé por qué me sigue la mano, pero bueno. Son todas moléculas de agua. Y aparentemente lo que pasa es que el agua, porque al agua le gusta tener puentes de hidrógenos, se pone de una forma que realmente acá se ve que está dibujada como una red. Y realmente es una red, aunque es un líquido, es bastante estable. ¿Sí? Bueno, esa es una de las propiedades emergentes de agua. ¿Sí? Por eso el agua helada, ¿sí? el hielo, es más liviano que agua de 4 grados. Y por eso flota. Es unas cosas importantes. Bueno, entonces lo que pasa, si ahora acá tenemos algo hidrofóbico y acá tenemos algo hidrofóbico, si estos dos se unan, resulta que en el agua no está tan organizada, está más libre. ¿Por qué? Porque no tiene esta cosa hidrofóbica dando vuelta y que de aquí cambia la entropía. Esta es la fuerza del efecto hidrofóbico. Entonces, después del acercamiento de dos residuos hidrofóbicos, ¿sí? Hay menos orden, ¿sí? Que en la situación entre medio. ¿Por qué? Porque el agua vuelve a un estado normal. Okay. El nombre, el efecto hidrofóbico, si querés, lo puedes usar el efecto hidrofílico. No hay ningún problema. Pero tiene mucho más sentido de decir que es hidrofóbico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si salen residuos hidrofílicos del ribosoma, no tienen ningún problema. Bueno, eso significa que si tienes varios hidrofílicos que salen del ribosoma, no necesariamente tienen que plegarse. ¿Por qué? Porque en el agua están bien. Ok, entonces ahora vamos al próximo. Entonces tenemos la fuerza, el efecto hidrofóbico, y ahora vamos a generar, por ejemplo, estructura secundaria. Y acá lo que tenemos es competición por puentes de hidrógeno. El polipéptido que sale, lo que hace es directamente armar puentes de hidrógeno con el agua. Y energéticamente, en general, es más o menos lo mismo. No todos los puentes de hidrógeno son iguales en entropía, pero es más o menos lo mismo. Entonces lo que vamos a tener es una competición, ¿sí? Pero el efecto hidrofóbico resulta en un plegamiento y en algún punto no hay más opción. Tiene que dejar el puente de hidrógeno que tiene con el agua y conviene armar un puente de hidrógeno con un residuo, sea con el backbone, sea con el grupo residual. Ok, bueno, entonces si estamos hablando de hidrofóbicos, tiene sentido. ¿Por qué? Por el efecto hidrofóbico. Si estamos hablando de residuos hidrofílicos, no tiene tanto sentido. ¿Por qué?
porque están bien con el agua. Bueno, eso significa que el efecto hidrofóbico realmente lleva a cabo el plegamiento y que resulta bastante fácil en que la estructura secundaria es algo dominante, ¿sí? Tiene que armar suficiente estructura secundaria para tener suficiente ganancia de energía libre de Gibbs, que es la combinación de entalpía y entropía. Acá abajo, la competición por puentes de hidrógeno no es una fuerza. Se puede entenderlo más como algo que se fija. Entonces, el efecto hidrofóbico es como un imán que evita o que le gusta, ¿sí? Y después hay una fijación energéticamente posible por los puentes de hidrógeno. Algo así. Pregunta, ¿por qué no sería fuerza eléctrica estos procesos que estamos describiendo? Porque no hay una fuerza eléctrica. ¿Sí? La fuerza eléctrica solamente tenés cuando tenés algo polar o cuando tenés algo cargado. ¿Sí? Y de aquí, bueno, sí, en algún punto algunos residuos hidrofílicos van a tener con su backbone y también con sus grupos residuales, van a tener puentes de hidrógeno con otros residuos. Esa será una interacción electrostática. Al final, la puente de hidrógeno es una fuerza electrostática, pero para llegar a la posibilidad de armar este puente electrostático, necesitas el efecto hidrofóbico. No sé si me explico. Sí, entendí. Bueno, ok. Profe, disculpe, pero me tengo que retirar porque tengo otra clase, que esto es lo que decía de que se me superponen los horarios. Bueno, fíjate, generalmente tarda más o menos 1 a 2 horas para que está la clase en esta aula. Funciona re bien, por ejemplo, acá recordate que ya llegaste a a diapo 11. Y en la presentación vas a ver que abajo están todos los diapos, puedes hacer un clic y directamente vas a donde lo dejaste. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, ok. Muchas gracias. No, por favor. Hasta la próxima. Y cualquier cosa, escribirnos en el foro. Perfecto. Chao. Ok. Bueno, también hay algunas cosas desde el polipéptido, ¿sí? El enlace amido, el enlace peptídico. Este también resulta en algunas cosas, ¿sí? Es algo que se establa a pH fisiológico y solamente se puede romper por una digestión hidrolítica o, yo supongo, alta concentración de ácido. ¿Y en qué resulta? Bueno, resulta en un dipolo, ¿sí? Porque por la hibridización, ¿sí? Entre el grupo carbonil y el grupo amida. ¿Sí? Vamos a tener un equilibrio de los pares de electrones, ¿sí? Para obtener que todos los átomos pueden mantener de alguna forma la condición de gas noble. Perdón. Bueno, entonces acá vamos a tener un dipolo. Este dipolo obviamente está involucrado también en el proceso del plegamiento. ¿Por qué? Porque sí, este genera una fuerza electrostática y hay otras fuerzas electrostáticas. Otra cosa que es muy importante, que sabemos desde la resonancia, es que vamos a tener, ¿sí? Desde el carbón alfa, vamos a tener una rigidez en el ángulo omega, ¿sí? También viene de la hibridización entre el grupo carbonil y el nitrógeno, ¿sí? Estos entonces siempre se encuentran en un plano y solamente los otros ángulos phi y psi son capaces de girar. Bueno, acá sugiere que hacemos una pausa de unos 10 minutos, ¿sí? Para que, no sé, podemos ir al baño, comer una manzana. Nos volvemos 10:25. Perfecto. Bueno. Nos vemos.
Bueno, Tengo seguimos. una pregunta. Pregunta, sí. Antes de empezar, a ver si entendí bien. Cuando la proteína sale del núcleo hacia el ribosoma, que se encuentra con el agua, pueden pasar dos cosas dependiendo de las cadenas de los grupos R unidas a esa proteína. Si son grupos R apolares, van a como a plegarse para que le va a dar la forma, digamos, a la proteína, justamente porque al no formar uniones con el agua, la idea es como evitarla, digamos, y la va como rodeando. En cambio, si la proteína tiene grupos R polares, que se forman el enlace puente hidrógeno con el agua, no es necesario que se pliegue. El problema viene, sí, de que las moléculas de agua, cuando están acercándose a cosas hidrofóbicas, que no hay fuerza, y que de aquí buscan los puentes hidrógenos con las otras moléculas de agua, y este resulta en que el agua alrededor de los grupos polares está ordenada, más ordenada que en una situación común. ¿Sí? Desde este punto de vista conviene energéticamente, entrópicamente, que los grupos de hidrofóbicos se acercan y que después se fijan vía la formación de un puente de hidrógeno típicamente de estructura secundaria, donde con los grupos hidrofílicos existe una fuerza con el agua, pero ese siempre resulta en una condición favorable. Es bastante fácil porque es electrostático, ¿sí? En general lo que pasa después es que la fuerza hidrofóbica también resulta en el movimiento de los residuos hidrofílicos. Entonces puede ser que si dos residuos hidrofílicos opósitos, digamos, se acercan, que los grupos residuales también arman un puente de hidrógeno entre ellos. Pero este no resulta tanto en ganancia de energía libre. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ok. Vamos a mirar este otro punto. Ahora vamos a mirarlo un poco desde el punto de vista energético. Sí, acá este es del libro de texto. Bueno, el covalent bond. Lo vamos a mirar un poco con los puentes de sulfuro, pero obviamente la vinculación covalente del polipéptido no tiene nada que ver con el proceso de plegamiento, tampoco con el fold. Ese es algo como, es una condición, ¿sí? El disulfide bond, de mi mejor conocimiento, es algo covalente, pero bueno. Después tenemos el puente de sal, puente de hidrógeno, tenemos los long range electrostatic interactions y la interacción van der Waals. Bueno, hay una distancia y está indicado en algún lugar un poco la fuerza, pero bueno, esas fuerzas son indicaciones, y lo que se ve es que más que nada estas no son fuerzas grandes, que no resultan en una ganancia muy importante. Pero bueno, porque la proteína es relativamente grande, vamos a ver que realmente es así, aporta bastante al final al conjunto. Bueno, el puente de hidrógeno es una fuerza electrostática, ¿sí? Es una interacción no covalente entre el átomo donador, que puede ser nitrógeno o oxígeno, que está unido a un átomo de hidrógeno polarizado positivamente, y el átomo aceptador, que está polarizado negativamente. Esa es una definición simple, nada raro. Bueno, hay como tres tipos, ¿sí? en proteínas, entre el grupo carbonil y el grupo amida. Y puede ser que hay aminoácidos que mantienen un puente de hidrógeno desde grupos residuales. Y este incluye, aunque no hay tantos, porque es posible tener un puente entre un residuo y el backbone. ¿Sí? Bueno, y el tercer tipo, que también es importante, es con el solvente. Bueno, algo que es importante es la posición de los átomos, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de dos moléculas de agua, y ese es por la posición favorable, ¿sí? Donde podemos decir, bueno, está todo en una línea. Después vamos a ver
que en algunas condiciones de estructura secundaria no es tan lineal. Bueno, en realidad hay 4, ¿sí? Porque el puente salino es nada más que un puente de hidrógeno. Solamente es porque es algo entre los grupos polares, entre los grupos cargados en general. Es un enlace mucho más fuerte y también es un enlace que resulta en que los grupos se acercan más, ¿sí? Bueno, hay algunas reglas de oro que se puede aplicar para saber cuándo se puede establecer un puente salino. Cuando tenés una estructura determinada con varios software, puedes sencillamente determinar qué es un puente de hidrógeno y qué es un puente salino. La distancia máxima, ¿sí?, será de 4 angstrom. Es una definición, ¿sí? Entonces, yo creo que existen algunos puentes de hidrógeno que resultan entre dos grupos polares, pero si estos grupos polares están a 4.2 angstrom, ¿no es más un puente salino? No sé. Definiciones siempre son rígidas, ¿sí? Sirven, pero tiene sus cosas. Bueno, las interacciones electrostáticas a larga distancia. No puedes encontrar mucho ni en un libro de texto, ni en literatura, en publicaciones. Es algo que sabemos que existe y sabemos que es muy importante, pero nadie lo está estudiando mucho, ¿sí? Porque es un poco vago. Y quizás más fácil para entender es sencillamente excluir lo que ya sabemos que no es Van der Waals. ¿Por qué? Porque Van der Waals son cosas cercanas y acá estamos hablando de cosas a larga distancia, y tampoco es un puente de hidrógeno. En general sí es electrostático, ¿sí? Bueno, obviamente, aunque es long range, corresponde a la distancia, ¿sí?, según 1 dividido por R, donde R es la distancia entre las dos partes. Bien, bueno, por ejemplo, cosas que están involucradas en estas interacciones son los dipolos, ¿sí? Los dipolos generan estas interacciones y estas interacciones deberían ser favorables para que plegamos bien la proteína. Bueno, contribuciones covalentes, hay 3 tipos: el puente disulfuro. Bueno, este depende del estado redox. Entonces, en general, las proteínas con puentes disulfuros en general son extracelulares. ¿Y por qué? Porque en el extracelular el estado redox corresponde mejor al disulfuro, ¿sí? Puede ser que en proteínas citosólicas o de algunos orgánulos también tienen un puente disulfuro, pero en general significa que están enterrados, ¿sí? Y si está enterrado, no es que podemos decir, bueno, el estado redox es este, sencillamente porque nadie puede acercarse para hacer la reacción. Después tenemos metales. Metales pueden estabilizar proteínas. Hay otros metales que no son tan importantes en la estructura, pero son más importantes, por ejemplo, en catálisis. Por ejemplo, metaloproteasas, que dependen de una parte de catálisis de un metalo. Y por fin lo que tenemos son los grupos prostéticos, que puede ser un grupo con o puede ser un grupo con un metal. Pero bueno, si es con metal, no es lo mismo que el metal, sencillamente porque el enlace covalente es diferente. Ok. Bueno, existe algo que se llama chaperona. Existen chaperonas, también existen chaperona simil, chaperone-like en inglés. Y son muy importantes. ¿Pero qué son? Bueno, en general son proteínas. Es una proteína que ayuda a plegar otra proteína. Bueno, ¿en qué forma? Trata de evitar algo malo. Entonces, si las fuerzas resultan en que, por ejemplo, vamos a tener unos puentes de hidrógeno entre los primeros 20 y después 20 a 40 los aminoácidos, si este no es necesario para la función de la proteína, lo tenemos que evitar. Pero bueno, ¿cómo lo podemos evitar? ¿Sí? Es el efecto hidrofóbico, que sencillamente empuja hasta que tenemos una situación favorable y se fija por los puentes de hidrógeno. Bueno,
es hidrofóbico. Entonces lo que podemos hacer es tener una proteína que tiene una cavidad hidrofóbica, todo este entra, acá se ve en la chaperona, hasta que en algún momento tiene como más tiempo. ¿Por qué? Porque no hay tanta interacción agua con los residuos hidrofóbicos. Y de aquí puede estabilizar. Bueno, hay dos formas. Uno es, no es que sin chaperona no puede plegarse bien, pero probablemente va a tardar mucho más, ¿sí? Porque tarda mucho más para encontrar justo la posición que es suficiente complementario para hacer el clic, ¿sí? Entonces puede ser más rápido en general, pero también puede ser, si no tenés chaperona, que no vas a tener el estado final, el estado nativo que corresponde. Son dos cosas en que ayudan las chaperonas. Las chaperonas simil, chaperone-like, son proteínas que protegen proteínas en situaciones de estrés, por ejemplo, temperatura alta, sequía. En estas condiciones cambia el estado del citosol, por ejemplo, y que de aquí necesitan un poco de protección. Y eso también funciona más o menos en la misma forma. Hay como la chaperona-like está conectada con la proteína y mantiene un poco la estructura. Ok, bueno, no es todo agua, ¿sí? También hay interacciones proteína-proteína que también vamos a mirar, pero una cosa muy importante obviamente son las regiones transmembranas, ¿sí? Bueno, acá todo se pone bastante complejo. El único lo que es importante para tener una región transmembrana es que sí o sí deberías tener mucha estructura secundaria. La razón es bastante simple, es que si no tenés estructura secundaria, tenés un grupo carbonil o un grupo amino que está en una parte que es hidrofóbico, ¿sí? Porque se ve que necesitamos varios aminoácidos, varios residuos para transversar la membrana. Para una alfa hélice, por ejemplo, son más o menos entre 18 y 20 aminoácidos. Bueno, puede ser por alfa hélice, y que los alfa hélices en general, entonces hay varios. Puede ser que hay uno, es solamente como un anclaje. Puede ser que hay varios que arman un túnel, y el túnel también se puede armar vía un pleated beta sheet, ¿sí? Vía una hoja pisada. Es toda una cosa que se llama, ¿sí? Es una lámina, se llama. No, perdón, un barrel, ¿sí? Un barril. Bueno, otra cosa son las modificaciones post-tradicionales. Vamos a tener una clase, creo que es clase 6 o 7, teórico 4 o algo, donde vamos a mirar un poco más en detalle, no solo a las modificaciones post-tradicionales, también vamos a mirar a las características físico-químicas de los varios aminoácidos. No lo hablamos hoy porque no es necesario, lo hablamos más tarde. Vamos a ver que el rol principal de modificaciones post-tradicionales es ampliar la cantidad de características físico-químicas de los 20 residuos que tenemos. Lo hace mucho más amplio y que de aquí sencillamente hay muchas más cosas que se puede hacer, ¿sí? Ok, ¿qué tenemos que saber sobre modificaciones post-tradicionales en relación directa a la estructura? Bueno, hay varios tipos. Uno es la glicosilación, que puede ser a una O, creo que solo a serina, cereonina, y puede ser a posición N, a un amino, que también es serina, cereonina, y puede ser arginina, creo. Bueno, la O-glicosilación es una reacción que ocurre cuando entra la proteína en el retículo. Entonces, en este punto, la proteína todavía no está plegada. Eso significa que la O-glicosilación teóricamente podría afectar el proceso de plegamiento y que de aquí el plegado final.
no es lo mismo que decir que la oglicosilación afecta. No, puede afectar. En realidad hay muy pocos ejemplos donde el efecto de una oglicosilación sobre la estructura final es grande. En general es pequeño. Los demás, por ejemplo, la N-glicosilación ocurre en el Golgi. Eso significa que la proteína ya está más o menos plegado. Entonces la N-glicosilación no es tan importante para la estructura de la proteína. Obviamente tiene un cambio, ¿sí? Porque hay un grupo adicional dando vuelta, que puede, por ejemplo, resultar en que la molécula es más estable en agua. Puede ser. Hay otras, como la fosforilación. Bueno, la fosforilación tiene un efecto tremendo. ¿Por qué? Porque el grupo fósforo, el fosfato, ¿sí? Está muy, pero muy cargado. Bueno, de aquí la fosforilación, lógicamente, puede ser algo muy importante en regulación de actividades. Ok, seguimos con bloque 4 y después del bloque 4 hacemos otra pausa. Ok, ahora vamos a mirar a estructuras secundarias, ¿sí? Supongo que ya sabes que tenemos hélices y sí, pero en realidad hay mucho más, ¿sí? Porque viene de la definición. Entonces, si tenés dos residuos que tienen un puente de hidrógeno entre un carbonil y un amino, sencillamente esa es estructura secundaria. Pero si es una solo, no es que tiene una estructura particular. De aquí solamente conocemos las estructuras típicas, que es la alfa hélice y el beta sheet. Pero hay otros que son bastante interesantes, que es el beta turn y el omega loop. Y yo supongo que hay algunos que no conocemos, es decir, que no clasificamos. Sí, yo solo conozco lo que había escuchado de las hélices y las betas plegadas. Sí. De las otras no había escuchado. No, bueno, si por ejemplo si usas BMD o PMOL para mirar estructuras, esos son los únicos que tienen un dibujo en el cartoon típico. ¿Sí? Pero los beta turns en realidad también es una estructura secundaria. Bueno, un poco para repetir, la alfa hélice está muy bien definida, pero yo creo que está demasiado definido, porque si vamos a seguir la definición de la alfa hélice, hay muy pocas alfa hélices. Y bueno, ¿por qué? Bueno, es la conformación, ¿sí? Que puede ser por un lado o puede ser por otro lado, puede ser mano izquierda, mano derecha, pero siempre lo que tenemos, según la definición, es que el grupo amino de cada residuo N dona un enlace de hidrógeno al grupo carbonil de cada residuo N más 4. Bueno, este resulta al final, ¿sí? Que en realidad si estamos mirando a este ejemplo a la derecha, que hay un solo aminoácido que se encuentra en 100% de condición hélice alfa. ¿Por qué? Es este en el medio, ¿sí? Que está conectado por este lado y que está conectado por otro lado. Los demás tienen una sola conexión, la otra es otra cosa. Así es donde tenemos que entender un poco la hélice alfa. En general, la mayoría de los residuos solamente tiene uno de sus puentes de hidrógenos según la estructura secundaria que se llama alfa hélice. Los demás lo tienen en una forma un poco diferente. Bueno, los puentes de hidrógeno se encuentran en el interior, que tiene sentido, ¿sí? Porque lo que quieres hacer en general es algo hidrofóbico, entonces quieres tener los grupos polares, ¿sí? Un poco shielded de afuera, de la parte ¿sí? que puede ser hidrofóbico. Bueno, la pregunta entonces es ¿qué pasa a las terminaciones? A las terminaciones perdemos el puente de hidrógeno, no se puede conectar, entonces lo que hay acá es algo que en general es lo que se llama el helix cap, que puede ser, por ejemplo, un grupo residual polar, y que de aquí armar un puente de hidrógeno con el grupo polar. Bien. Perdón.
Otro efecto de la hélice alfa es que ya sabemos que desde los enlaces peptídicos tenemos varios dipolos. Bueno, en esta formación lo que vamos a tener es que estos se juntan. Acá hay uno que va por acá, uno por acá, uno por acá, uno por acá. Y estos se juntan en que vamos a tener en la hélice un momento dipolo grande. Este claramente afecta a la estructura. Bueno, mirando una herramienta, si miramos a una hélice, la hélice después tiene que armarse en la estructura terciaria. ¿Y cómo va este? Bueno, este va con las mismas fuerzas, las fuerzas electrostáticas y las fuerzas van der Waals. Pero lo que pasa a menudo es que vamos a tener alguna combinación particular que resulta en que tenemos en un lugar, a un lado de la hélice, que es algo polar y que por ejemplo al otro lado que es hidrofóbico. Eso significa que este lado polar tiene que conectarse o con el solvente, expuesto al solvente, o tiene que conectarse con otra parte que es polar. Y la parte hidrofóbico tiene que conectarse a algo que también es polar, porque si no hay demasiada interacción negativa. Bueno, eso se puede medir con un truco que se llama helical wheel. Sabemos exactamente cómo es, entonces con la secuencia podemos determinar, bueno, 1 y 2 deberían ser, por ejemplo, en este caso son non polares. Después 3 es polar, 4 es polar, 5 de nuevo, que se encuentra al lado primero, otra vez es no polar. Bueno, así resulta que hay algún patrón particular, resulta en que vamos a tener hélices que tienen un lado polar y que tienen otro lado apolar. No todos los hélices son así, solo algunos. Bueno, y este puede ser, por ejemplo, importante en la formación de lo que se llama un coiled coil, que es una de las estructuras supersecundarias. Bueno, otra estructura secundaria, que hay, en realidad hay mucho, pero en general es siempre la misma proteína, es la hélice poliprolina. ¿Sabes qué tiene particular la prolina? No, algo con el grupo R será. Bueno, lo que tiene es que tiene al amino que está en un anillo, ¿sí? Y que de aquí tiene menos libertad para posicionarse. De aquí la prolina siempre tiene que sí o sí tiene que inducir una curvatura en el polipéptido. Bueno, y eso se ve acá. Y pro resulta en cada vez que hay una curva. Bueno, en general, prolina, mucha prolina, pero solo prolina no es estable. ¿Sí? Porque justamente el ángulo no resulta en que podemos obtener una estructura secundaria ni terciaria que tiene suficiente puente de hidrógenos para estabilizarlo. Lo que pasa muchas veces es que tenemos pro-gli. ¿Sabes que tiene glicina particular? El grupo R es un hidrógeno. Claro, el grupo residual es hidrógeno. Entonces, ese por otro lado es el residuo que tiene mucha más libertad. Entonces, es un residuo que puede corregir por lo que falta en el ángulo para ponerse un hélice lindo que tiene estructura secundaria. Bueno, ese será pro-gli, que resulta en el polyproline loop, que solamente es muy estable en estructura terciaria, que se arma un hélice triple, un superhelix. Bueno, otro, y este es el XXG, donde X puede ser cualquier cosa, ¿sí? Aunque tiene algunos preferibles. Bueno, esa es más o menos la secuencia de colágeno, que es el pelo, ¿sí? Ese es colágeno. Entonces es una estructura, una proteína muy fuerte, porque otra vez genera un hélice triple. Entonces lo que puedes hacer es lo puedes tirar. Entonces es elástico, ¿sí? Y también es fuerte, no se rompe fácilmente.
es otro tipo de estructura secundaria. Bueno, la otra que es conocida es la lámina beta. Y hay dos tipos. Entonces tenemos la antiparalela y tenemos la paralela. Bueno, acá puse en rojo. ¿Qué forma parece más estable y por qué? ¿Tenés idea? Entonces, ¿el antiparalelo o el paralelo? Y la antiparalela parece más ordenada, así que los enlaces están mejor, son más fuertes. Claro. Así que asumo que la antiparalela es más estable. Sí, exacto. Es justamente lo que indiqué antes. La puente de hidrógeno es más fuerte si están todos en una línea. Bien, de aquí lo que encontramos en proteínas es que hay mucho más beta sheet antiparalela que beta sheet paralela, sencillamente porque energéticamente la antiparalela es más favorable. Bueno, el beta turn es típicamente algo que encontramos, por ejemplo, entre dos pleats de un beta sheet. Entonces tenemos una parte, tenemos el beta turn y seguimos tac, 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 tac. Cada vez el turn puede ser un beta turn. Entonces el beta turn muchas veces está incorporado en el beta sheet. Puede ser hélice también, hélice, beta turn, hélice. Bueno, y el omega loop hace algo parecido, pero es menos rígido en el sentido de que el beta turn tiene una conformación bastante particular y el omega loop no tanto, ¿sí? Es un loop con un puente de hidrógeno entre N y N5, pero la posición exacta puede ser bastante diferente. Bueno, sí, hacemos una pausa corta hasta las 11, ¿ok? Perfecto. Bueno, nos vemos en 10. Ok, próxima parte. Ya lo miramos, ¿sí? Que sabemos que por la conformación del enlace peptídico tenemos algunos ángulos que están fijos, pero ¿y qué podemos decir de los otros? ¿Sí? Nos estamos yendo ya un poco a la estructura terciaria. ¿Son totalmente libres o no? Bueno, no son totalmente libres. Normalmente los enlaces simples pueden moverse, pero los enlaces dobles con estas estructuras de resonancia son más rígidos. Claro. Entonces, las omega están en un plano, ¿sí? Resultan en un plano, pero los otros dos, la phi y la psi, bueno, teóricamente, entonces son libres de ponerse en cualquier combinación. Pero si cuando estamos mirando a las estructuras que tenemos, no es así. Y acá, eso es lo que se ve y lo que se llama el plot de Ramachandran. No sé si alguna vez viste otro ejemplo. Bueno, eso es el plot y lo que se ve acá en el medio está phi y psi, 0 grados y 0 grados. Entonces 180, 180 y de aquí son 360. Por un lado está claro que cuando tenemos por ejemplo, una hélice alfa, que obviamente estos dos ángulos están más o menos fijos, ¿sí? No pueden tener cualquier posición. ¿Por qué? Porque si no, no permite justamente la orientación que corresponde a la hélice alfa. Bueno, y los otros hélices de aquí también tienen otras combinaciones. Pero bueno, todo lo demás que no se encuentra en una estructura secundaria aparentemente tampoco es totalmente libre, ¿sí? Porque si no, también acá hubo mucho más, ¿sí? Los colores indican, digamos, una cierta probabilidad de que podemos encontrar los ángulos entre dos residuos y sencillamente se acercan bastante a donde están las estructuras secundarias. Bueno, ¿cómo lo podemos explicar? Bueno, eso lo podemos explicar porque la estructura secundaria es muy importante y de cualquier forma los residuos, aunque no están en una estructura secundaria, en general están cercanas a este, ¿sí? Bueno, lo que es muy importante es que eso es algo
que por un lado hace una restricción a la posible cantidad de plegados de proteínas, y por otro lado, este hecho es para nosotros investigadores que necesitamos estructuras para estudiar la función de las proteínas, nos conviene. ¿Por qué? Porque este resulta en que es bastante más fácil identificar la estructura desde una secuencia. Se llama modelar. Bueno, acá dice hay dos tareas en la aula virtual. Hay dos tareas, pero uno trata del plot Ramachandran. Porque el plot Ramachandran es un poquito más que un plot. Es una herramienta que puedes usar. Y con el ejercicio se van a darse cuenta para qué sirve. Pero bueno, ¿se entiende más o menos la idea del plot? O sea, el plot lo que indica es los ángulos que pueden tener estos grupos R, y que hay ángulos más probables que otros, que son los que están más en rojito. Sí, bueno, son combinaciones de ángulos. ¿Sí? No sé, es la Claro. combinación de dónde está. No, ojo, no del grupo residual, ¿sí? Es del phi y del psi. A ver. Tengo que volver. Los otros del enlace amida. Sí, exacto. Bueno, lo que pasa es que después, esa es otra cosa que no se ve en el plot Ramachandran, pero lo podés buscar de otra forma. También la posición de los grupos residuales no es totalmente libre. También aquí hay una restricción. Eso se llama los rotámeros. ¿Sí? Y hay librerías de datos donde se puede buscar estos datos. Donde está más probable, por ejemplo, donde está el grupo residual de un aspartato. Pero ¿sí? Del phi y del psi es mucho más importante. Ok, bueno, podemos usar para, por ejemplo, hacer una predicción sobre estructura secundaria, ¿sí? Porque si miramos ¿sí? Anti-parallel beta sheet, y acá tenemos el parallel beta sheet, parece que está bastante fijo. Bueno, lamentablemente no está tan fijo, y la predicción de estructura secundaria es algo que es bastante complicado. Bueno, acá se ve, por ejemplo, algunos ángulos, algunas formas de estructura secundaria con los ángulos favorables. Algunos residuos entran bien, otros residuos no entran bien. Igual acá se ve una tabla donde tenemos la preferencia de los aminoácidos. Entonces la glicina, por ejemplo, prefiere estar en una alfa hélice arriba del beta strand, pero entre medio tenemos el reverse turn, que es otra estructura secundaria. Igual no es suficiente diferencia para usarlo para hacer predicciones. Solo lo que es bastante aceptable son los turns. Acá tenemos los datos de los turns. Y ves que acá estos números son bastante altos. Bueno, plot Ramachandran, hay un ejercicio, acá hay alguna cosa más. Ese será como el plot Ramachandran de un conjunto de estructuras, de todos los residuos. Y acá hay por dos residuos que son bastante opuestos, la prolina, que es rígido, y la glicina, que es muy libre. Bueno, se ve que la prolina se encuentran relativamente en muy pocas combinaciones, donde la glicina en realidad se encuentran en muchas más combinaciones que el general. Y entonces es una herramienta que se puede usar para estudiar, y se puede generar plots de Ramachandran por un residuo. Ok, bueno, estas cosas son importantes para obtener la estructura terciaria. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a armarlo? Bueno, lo que sabemos es que los hélices a menudo son anfipáticos, ¿sí? Tienen una parte hidrofóbica, una parte polar. Bueno, esas son cosas que seguramente están a involucrar en cómo vamos a ordenar
las estructuras secundarias para armar las estructuras terciarias. Los caps también van a ser importantes. Entonces, no es solo el alfa hélice, también tenemos que mirar a cómo vamos a terminar el alfa hélice. Bueno, lo que podemos decir es que los loops, ¿qué son loops? Loops son partes largas que no tienen estructura secundaria. Bueno, en general se encuentran expuestos al solvente. Tiene sentido, ¿no? Bien. También desde la información disponible sabemos que hay algunas topologías particulares. Acá hay el barril, y en este barril, que es el retinol binding protein, es solo una beta sheet que está totalmente cerrada y el interior es hidrofóbico. Bueno, y el sustrato, o el ligando, tengo que decir mejor, el retinol, también es hidrofóbico, y que de aquí acá tenemos una interacción que es favorable. Entonces, de aquí esta conformación corresponde a la función. Bueno, tiene una definición bastante clara, como ya sabemos en uno de los primeros diapos, pero es mucho más difícil usarlo para tener una idea a cómo va a ser la estructura terciaria. En realidad es bastante amplio, y es tan amplio que en general para hacer una clasificación hacemos algo entre medio, y eso se llama la estructura supersecundaria. ¿Y qué es la estructura supersecundaria? Bueno, son combinaciones particulares que encontramos muchos en varias proteínas, que es por ejemplo el helix hairpin, el beta hairpin, el helix loop helix. Hay varios. Son combinaciones de elementos secundarios que identificamos en varias proteínas. Bueno, y estos elementos los usamos para llegar a una descripción de la estructura terciaria, para la descripción con un nombre. Bueno, y desde la estructura supersecundaria vamos a tener lo que se llama dominio. Bueno, el dominio lo aplican en varias cosas, pero la definición original viene de la química biológica, y un dominio es una unidad de plegado independiente. Eso significa que un polipéptido puede tener más que un solo dominio. Puede tener el dominio N-terminal si ese se pliega antes de que sale la parte C-terminal, es un dominio. Bueno, y el C-terminal puede ser también un dominio, o puede ser que no. Bueno, y más que nada en eucariotas, muchas proteínas consisten de más que un dominio. Algunos ejemplos: aspartilproteasas, más que nada las eucariotas, es un polipéptido que tiene dos dominios, dos lóbulos, que en realidad son homólogos. ¿Qué significa homólogo? Un homólogo es una cosa que es similar por herencia. Entonces, dos homólogos son similares, parecen a sí mismo y tienen un ancestro en común. Y en este caso es un polipéptido, pero son dos lóbulos, dos partes que al final tienen un ancestro en común. Entonces, en algún punto había una fusión después de una duplicación. Bueno, y estos dos lóbulos contribuyen los dos, un aspartato, al sitio catalítico. De aquí el nombre aspartilproteasa. Los procariotas son homodímeros. Entonces todavía no existe la duplicación, y que de aquí necesitan dos copias que se ponen en un dímero con la posición perfecta para organizar el sitio catalítico. Dos dominios. Fosfolipasa C tiene por lo menos un dominio X y un dominio Y, y la orientación de estos dos perfectos resulta en que el sitio catalítico está activo. ¿Sí? Bueno, la fosfolipasa C, adicionalmente al dominio X y al dominio Y, tiene uno o más dominios regulatorios. Bien. Bueno, ¿cómo podemos explicar la existencia de dominios regulatorios diferentes en la misma familia de proteínas? Entonces, hay una fosfolipasa C que tiene, por ejemplo, el dominio regulatorio que se llama C2.
Y hay otra fosfolipasa que también tiene el dominio XY y en lugar del dominio C2 tiene el dominio Plex-Strain Homology, así se llama. Entonces, esta parte de la polipéptido es totalmente diferente, no tiene ancestro en común. ¿Tenés idea cómo lo podemos explicar? Ahí. Si los dominios son partes plegadas de manera independiente, porque tiene dos dominios diferentes, puede ser porque los aminoácidos que los forman son distintos, entonces presentan plegamientos distintos. Sí, pero a lo que voy, bueno, es una pregunta que es muy difícil para alguien que estudia química, porque es bastante biológica la pregunta. Entonces, tiene que ver con la función. Entonces, bueno, la PLC tiene una función que es una reacción bioquímica, pero esta reacción bioquímica tiene una función fisiológica. Y fosfolipasa C están involucrados en procesos bastante diferentes. Y porque están involucrados en situaciones bastante diferentes, necesitan una regulación diferente. Y que de aquí tienen un dominio regulatorio diferente. Hacen otra cosa. Entonces, el dominio C2, por ejemplo, significa que está, la verdad es que no sé cómo es exactamente en este ejemplo, pero quizás que está activo cerca la membrana de la célula, donde con un dominio de Plex-Strain quizás está funcional cerca al núcleo. Esa es más la explicación, es algo biológico. Función, es lo que vamos a hablar en las próximas clases, es algo muy complejo. Bueno, entonces los dominios tienen sus nombres desde las estructuras supersecundarias. Hay dominios alfa, por ejemplo, acá tenemos 4 helix bundle, 4 hélices antiparalelos con un pequeño giro. Bueno, aparentemente esta es una conformación que sirve para varias cosas. Acá tenemos otro, ese es globina, ¿sí? Que tiene entre 6, si es una globina truncada, o 8 hélices, que es una completa, y estos arman un bolsillo hidrofóbico. Bueno, en este bolsillo hidrofóbico entra el grupo Heim. ¿Sí? Bueno, además de este bolsillo, donde está acá en gris el grupo Heim y en verde el metal, el hierro, tiene túneles. ¿Sabes cuál es la función de globina? No, conozco la hemoglobina, nada más. Y bueno, no sé si es lo mismo que la globina. Hemoglobina es una de las formas de globina, forma una superfamilia, están relacionadas pero son diferentes. La hemoglobina está involucrada en el transporte de oxígeno, ¿no? Sí, claro. Sé que el oxígeno se une al hierro de la hemoglobina y eso, con eso lo transporta, digamos. Sí. Bueno, la mioglobina es lo mismo, pero eso es como para el transporte del oxígeno desde la sangre en el músculo. ¿Sí? Porque en el músculo en realidad es donde debería usar el oxígeno. Bueno, la hemoglobina es una globina que también es parecido, pero es una globina que ocurre en plantas. ¿Sí? En plantas también hacen algo con oxígeno. Bueno, entonces el oxígeno debería llegar al grupo Heim. Y como es bueno, este es vía túneles y cavidades. Y en general, las globinas tienen 3 túneles diferentes. Acá está indicado que es de un paper, acá son algunos estudios cinéticos, acá hay un túnel, acá hay otro túnel. Y corresponde más o menos a la posición, a la superposición de los varios hélices que generan un túnel que lo hace posible que entre el oxígeno o que, por ejemplo, que sale el dióxido de carbono. Bien. Bueno, tenemos dominio beta, eso significa que consisten de estructuras secundarias de beta. Uno de los más conocidos es la llave griega, que tiene esta conformación, y el nombre viene de que esta conformación parece como
que es un dibujo que encontraron muchos en cosas de los griegos viejos, ¿sí? Bueno, otras cosas son el barril, que ya lo miramos, acá con retinol. Y también puede ser, por ejemplo, en un sándwich, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de ecolicina, que es un sándwich. Acá tenemos un sheet que está por afuera y acá tenemos uno que está adentro. Y tiene una curvatura, hablando de skate, ¿sí? Será un half pipe. Y acá encontramos justamente posicionados los 2 o 3 residuos catalíticos. Todo lo demás es necesario para poner estos 2 residuos en la posición correcta y para que pueda obviamente entrar al sustrato. Entonces este sheet exterior solamente es necesario para dar soporte a este sheet interior. Bien. Bueno, hay alfa, hay beta, hay alfa/beta, también hay alfa y beta. Ese tiene que ver, nunca me recuerdo bien con cómo es exactamente el orden de las estructuras en la secuencia. Acá hay algunos ejemplos, otra vez hay un barril. Entonces acá tenés un barril, sí, de beta sheet y intercalada por hélices que se encuentran afuera. Otra es la herradura, que tenemos un sheet, otra vez intercalada, en este caso por los hélices. Hay el twist, que tiene una forma muy particular que siempre tienen que mirar. La beta 1 se encuentra central, será ese es beta 1. Después genera una hélice, vamos a 2 y 3 perdón, ese es la central, ese es 1. Una hélice, vamos a 2 que va para afuera y 3 que va por afuera, que está aquí. Hace un loop, un twist, por otro lado. Entonces ahora vamos a tener una que es paralela. 1 y 4, ¿sí? Arman un beta sheet paralela. Otra vez una hélice, otra vez una paralela. Bueno, así es la forma. Aparentemente es algo que sirve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo encontramos en muchos dominios diferentes. También hay dominios irregulares. Esos son los peores porque son tan irregulares que no lo podemos clasificar. En general, esos son dominios pequeños. Porque son pequeños, necesitan en general una estabilización adicional. Puede ser, por ejemplo, un puente disulfuro o puede ser, si es algo celular, un metal. Un ejemplo, es un paradigma, es el zinc finger, ¿sí? Que tiene esta forma. Decimos que tiene un motivo claro. Eso es algo que viene más que nada de la bioquímica y de la biología computacional. ¿Qué es un motivo? Un motivo puede ser una descripción de una secuencia en símbolos. Eso lo vamos a ver en el trabajo práctico, donde vamos a trabajar con estas cosas, pero también puede ser algo en 3 dimensiones. En este caso estamos hablando de algo 3-dimensional y usamos la misma palabra para las 2 cosas diferentes. Es así. Bien, bueno, y lo que es muy importante, es más que nada en eucariotas, también bastante en arqueas, menos en bacterias, es que muchas proteínas, ¿sí?, son multidominios. Bueno, ¿cómo podemos entender esto de multidominio? El primer dominio ya tenía una función. Y después había una recombinación, que es algo que pasa a nivel de biología molecular. Vamos a tener algún daño por alguna razón y resulta en que lo tenemos que arreglar, ¿sí? En este arreglo a veces ocurren errores que resulta en una recombinación de por ejemplo, que puede ser dominio. Si pasa en el medio de un dominio, en general se pierde este dominio, pero si pasa entre 2 dominios diferentes, resulta en otros lo que se llama arquitecturas de dominios. Eso es el resultado sobre una superfamilia de proteínas en particular,
que tiene muchos dominios, creo que es SH2, que es un dominio muy, pero muy, muy común. Bueno, ¿qué significa todo este? Significa que podemos clasificar las proteínas bastante bien, y de aquí existe algo, se puede encontrar en internet, a ver si hay el link. Creo que en el PDF lo puedes hacer un clic y llegas a la página de SCOPE. Se llama Structural Classification of Proteins. ¿Y cómo lo tenemos que entender? Entonces tenemos en humano, de nuestro mejor conocimiento, unos 30.000 proteínas humanas. ¿Son todos diferentes? Pero lo que pasa es que en realidad no son tan diferentes, ¿sí? Entonces lo que tenemos, ¿sí? desde este sitio sabemos que en humanos encontramos proteínas alfas con un fold diferente, son solamente 284. Por todo lo demás, ¿sí? Tienen el mismo fold, pero la secuencia es diferente. De aquí la estructura también es diferente, pero son tan parecidos que sabemos que vienen de la misma, del mismo ancestro. Proteínas beta, hay unos 170. Proteínas alfa/beta, hay unos 150. A más beta, que es otra forma de alfa y beta, son 380. Bueno, multidominios, hay unos 66 folds que consisten de 2 o más dominios, clase 1, 2 o 3. O 4. Bueno, este entonces en realidad, si vamos a clasificar proteínas, no cuenta, ¿sí? Porque 1, 2, 3 y 4 ya lo tenemos. Bueno, eso significa que al final los 30.000 proteínas humanas, ¿sí? Están hechos de combinaciones de más o menos 1130 dominios diferentes. Y eso es todo. Bien, última parte, estructura cuaternaria, ¿sí? Ya hablamos que la proteasa procariota es un homodímero, entonces necesitamos 2 polipéptidos que se pliegan más o menos lo mismo y después se juntan. Acá se ve un homodímero, pero este ya lo podemos tener en varias formas, ¿sí? Lo que es muy importante es que existe una complementariedad. En este caso es lo típico donde A corresponde complementariamente a acento,